Ahora sí, con la destacada presencia del psicoanalista Carlos Eduardo Kach, vamos a dar inicio a las actividades de la tarde en una charla, en un diálogo que va a profundizar en el trabajo de orientación psicoterapéutica con la familia de niños y adolescentes con discapacidad. Carlos Kach es doctor en psicología por la Facultad de Psicología de la UBA. Actualmente es profesor regular adjunto de Psicología Clínica, Orientación Niños de la Facultad de Psicología de la UBA y también está a cargo actualmente de Psicopatología Infanto-Juvenil. Es exdirector del programa de actualización en clínica psicoanalítica con niños, teoría y práctica, intersecciones con otras disciplinas pertenecientes a la Secretaría de Posgrado de la misma facultad y docente responsable del curso. Además, es profesor titular de la Cátedra Clínica de Niños y Adolescentes de la carrera de Psicología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Belgrano y autor del libro Síntomas en los niños, neurosis infantil y neurosis de angustia, publicado por Eudeva. Les voy a contar muy rápidamente la dinámica de esta exposición del Dr. Kach, porque va a ser diferente a lo que habitualmente hacemos. El primero va a ser una presentación de la temática y después toda la conferencia va a ser en diálogo con ustedes, ¿sí? O sea que va a estar incluida la lógica de pregunta-respuesta. Por lo tanto, va a haber micrófonos. ¿Dónde están los micrófonos? Así ya los identifican. Acá están. El muchacho de corbata. Y también para la gente que está en el chat, en la sala virtual, existirá la posibilidad a través del micrófono de quien recibe las consultas de poder también intercambiar pregunta-respuesta con el Dr. Kach. Le contamos a la gente que nos está recibiendo y participando a través de internet. También tenemos gente en el pullman. ¿Hay otro micrófono en el pullman también? Bueno, ahí estamos. Así que cuando él dé la indicación ya comenzaremos con el diálogo. Doctor. Buenas tardes. Bueno, antes que nada le agradezco a Andrea Kaplan y a su equipo la invitación a participar de este congreso. Me honra porque sé la repercusión que tiene y la difusión que tiene lo que hacen en la Fundación. Bueno, atención psicoterapéutica, orientación psicoterapéutica de los padres con niños discapacitados o adolescentes. Bueno, es una actividad, es una práctica que vienen desarrollándose hace muchos años, muchos colegas que fueron incluyendo progresivamente en el campo de las discapacidades la atención psicoanalítica, la orientación psicoanalítica a los padres. Esto viene hace muchos años y han habido importantes especialistas. Yo he trabajado muchos años y trabajo todavía en ese campo. Y voy a dar un primer parámetro. Orientación psicoanalítica, psicoterapia psicoanalítica, en este caso no quiere decir el psicoanálisis estándar y ortodoxo. Quiero aclarar eso en este campo. El psicoanálisis es una disciplina, bueno, con muchos años, que tiene un modelo estándar de lo que es el análisis individual. Pero a partir de esa práctica, en el área de niños, de adolescentes y en muchas otras problemáticas, se ha desarrollado algo que se llama las psicoterapias psicoanalíticas. Y además, dentro de eso, existe un campo de psicoterapias que apuntan a atender familias, niños, en situaciones puntuales de crisis, de desorientación, de desestabilización o de orientación frente a distintas problemáticas de la vida. Eso existe como una ayuda psicoterapéutica. ¿Por qué del psicoanálisis? Bueno, creo que es la teoría del psiquismo humano más profunda y más importante, y que puede aplicarse al trabajo con padres, en este caso, incluyendo en su práctica orientación, ayudas, no siguiendo el modelo estándar, pero conservando la lectura psicoanalítica
de los procesos inconscientes implicados para trabajarlos ahí también. Eso en primer lugar. Bueno, el nacimiento de un niño con discapacidad o la aparición de una discapacidad en un niño en el primer año de vida, a los 2, 3 años, etc. Hay diferencias en cuanto a las consecuencias en la familia o en el niño. Es sin duda una experiencia traumática para la familia. Yo quiero centrarlo en la idea de trauma. El trauma es un concepto que el psicoanálisis ha trabajado desde muchas perspectivas y en varias dimensiones. Hay varias dimensiones de lo que se llama trauma, pero centralmente la vivencia traumática implica un acontecimiento que violenta el funcionamiento psíquico que un sujeto, los padres, tienen en ese momento. Es decir, afrontan algo, reciben algo de la vida para lo que no estaban preparados. Es decir, no estaba en la cuenta psíquica de esa familia que eso podría ocurrir. Por eso es traumático. Traumático es lo que ocurre y es absolutamente inesperado y no estábamos preparados para ello. ¿Sí? Esta es la condición que hace lo traumático. Después hay experiencias dolorosas, frustrantes en la vida, etcétera, que también va a sufrir estas familias, pero traumático implica eso, un golpe que el psiquismo no tiene con qué tramitarlo y tiene que reorganizarse o no, si puede, frente a esa vivencia tan dolorosa y tan desgraciada, porque es un infortunio de la vida la aparición de una discapacidad en un niño. Es un infortunio para el niño, es un infortunio para los padres. Es un golpe de la vida. Hay golpes en la vida tan fuertes, dice César Vallejo, un poeta peruano muy importante. Y todo lo que les digo es porque he visto, he atendido, he escuchado el dolor que implica para los padres ese vivenciar. A partir de ahí se abren distintos procesos psíquicos, además de los trabajos que tienen que hacer con un niño discapacitado, las tareas que tienen que realizar. O sea que sobre la situación psíquica que tienen que enfrentar, tienen tareas que tienen que afrontar para ayudar al niño a su desarrollo y a su crecimiento. Es muy conocida la idea del duelo, que deben afrontar el duelo por el niño que no fue. Esto es una de las temáticas que más se ha desarrollado, se ha profundizado. Pero yo quisiera insistir en este momento en que hay otro duelo que va con el duelo. Es decir, el duelo es por la pérdida de algo, de una expectativa, una pérdida real. Los padres viven una pérdida real. Sería más del orden, no de la frustración, es del orden de la privación. Estoy tomando un concepto de Lacan, que es muy útil para esto, porque la privación es una falta en lo real. No es meramente una frustración que tienen los padres. Hay algo en lo real que produce un agujero. La elaboración del duelo es, por supuesto, de lo que no fue, pero también, a lo largo de los años y desde el comienzo, es la elaboración del duelo de lo que no va a ser, del futuro que no va a ser. Esa es la peor parte del duelo. Esa es la peor parte del duelo, lo que no va a ocurrir, lo que no va a vivir la familia ni el niño esperado, no solo hacia atrás, sino el futuro que la familia tenía imaginarizado, supuesto, no importa, consciente, inconscientemente, proyectado, eso se rompe y tienen que recomponerlo. Y esa recomposición es un trabajo duro, penoso, que requiere una reorganización emocional que muchas familias
lo hacen espontáneamente y muy bien, atravesando el dolor y atravesando los sufrimientos que eso implica, pero hay muchas familias que tienen problemas, digamos, esto les dificulta la tarea de crianza del niño e implica y puede implicar una alteración en la situación familiar. Creo que la atención familiar hay que ponerla en primer plano. Si bien hay que atender al niño y hay muchas terapias que hay que realizar, hay que poner en primer plano la atención de las familias. No centrarse solamente en el niño con la discapacidad, sino tener en cuenta el funcionamiento general de la familia y estar alertas de síntomas, problemas que puedan acaecer para estar atentos a una indicación, una orientación, que es lo que estoy proponiendo, y para trabajar esos aspectos. En primer lugar, quisiera decir que las terapéuticas que se hacen con los niños, reeducativas, ese es un campo muy importante de transferencia de los padres, porque esperan de las figuras que los atienden, un sostén, orientación, y muchas veces son un verdadero anclaje emocional para sostener el trabajo que tienen que realizar. Muchas veces las transferencias más importantes están en esos campos y no tanto en el que hacemos la psicoterapia psicoanalítica, porque son los que acompañan a los padres en el desarrollo del niño. Y eso es una tarea larga, diaria, y las reeducadoras, digo en general, son las que más reciben y sostienen la problemática de las madres, sobre todo. Entonces ese es un campo donde los que hacen el trabajo reeducativo, en general lo digo, tienen que tener en cuenta este tipo de transferencias para manejarlas adecuadamente. Es muy importante que sepan que están trabajando con material explosivo desde el punto de vista psíquico y cómo manejen o soporten, porque cada profesional tiene su propia subjetividad, es sensible a ciertas cosas, y por eso puede volverse complicado, conflictivo esa relación. Es muy importante que sepan leer los procesos que implica para una mujer. Por ejemplo, las sobreexigencias, por ejemplo, las tareas que tienen que realizar, las indicaciones. Eso es un campo importantísimo que quiero destacar. Paralelamente a eso, hay una acción privilegiada, que es los que hacemos orientación psicoanalítica, psicoterapia, etcétera, que nos permite ir a zonas más profundas cuando hay crisis agudas, momentos depresivos, momentos intensos que requieren ayudarlos en la elaboración de todo lo que esto significa. La actitud espontánea frente a esta situación traumática es defensiva, inevitablemente defensiva, normalmente defensiva, es, recibir ese golpe, es una herida que va a quedar abierta, se va a ir cicatrizando, se va a volver a abrir, pero la actitud frente a ello es un modo de sobrellevarla que implica un mecanismo psíquico que en psicoanálisis lo conocemos como la escisión, no la represión. La escisión es un mecanismo que permite a la subjetividad aceptar algo y al mismo tiempo negarlo. Es decir, aceptar que el niño nació con una discapacidad y al mismo tiempo para ayudarlo, para poder vivir con él, para poder quererlo, para poder criarlo, negar que lo es. Es una negación funcional, necesaria para todo el proceso que hay que hacer. Si hay demasiada negación, es un problema porque
los padres no van a darse cuenta, van a tener dificultades en reconocer las limitaciones que tiene el niño. Pero si hay demasiada aceptación, van a vivir con en una crisis aguda depresiva, con desesperanza y sintiendo que nada se puede hacer, ¿sí? Demasiado por un lado, demasiado por el otro, es lo que va a ser un índice sintomático de algún problema que haya que atender. Esto, de todas maneras, esta oscilación entre mucha aceptación, entre la aceptación y la negación, es un vaivén constante a lo largo de la vida, mayor o menor de acuerdo a la capacidad que tengan los padres. Por supuesto que este trauma, que yo lo digo en general, va a tener la cualidad psíquica que va a depender de cada familia, de cada subjetividad. El trauma es en general, implica un golpe, pero hay distintas formas de asimilarlo y de resolverlo. Hay personas con mayor capacidad de reponerse frente a adversidades y hay personas con menos, más vulnerables y que esto los voltea. Justamente donde más podemos aprender es de las familias, que he visto muchas en mi vida, que se recuperan espontáneamente y llevan una vida con el niño, lo acompañan y realmente vemos niños y adolescentes verdaderamente saludables, incorporados a la familia y que tienen una vida humana aceptable. Los padres tienen que lidiar, además de con ellos, tienen que lidiar con la sociedad. Este es otro de los problemas. Ha progresado mucho la humanidad, derechos de los discapacitados, de las personas discapacitadas, difusión, profesionales que se dedican a ello. Hemos avanzado mucho en el desarrollo de la humanidad. Pero como ustedes saben, la humanidad no avanza todas en la misma línea. Y simultáneamente a instauración de derechos, condenas a las masacres de lesa humanidad, no obstante que hay leyes internacionales, esas masacres siguen existiendo, siguieron existiendo no obstante ello. Entonces, frente a la cuestión de la discapacidad, en la sociedad hay distintas respuestas, algunas las mejores, pero también están las peores que los padres tienen que enfrentar. No solo tienen que enfrentar ellos esa aceptación, tienen que enfrentar los problemas en la vida social, que no está preparada para eso. Deben saber ustedes que en la historia de la discapacidad, es muy conocido, pero en Grecia los chicos eran, los asesinaban, los tiraban de un monte, sobre todo en Esparta. Han habido conductas distintas de ir incluyendo a los discapacitados en el mismo nivel de humanidad que las personas normales. Entonces, pero en lo peor, eran considerados subhumanos, eran considerados fuera de la categoría de humanos, y el progreso en la humanidad, en muchos aspectos, ha sido concederles valor de seres humanos. Entonces, toda la terapéutica con los niños, las que los ayuda en su desarrollo, tiene que propender y tener en cuenta el desarrollo subjetivo del niño y poner el acento en el desarrollo afectivo, emocional, simultáneamente al desarrollo de las capacidades que tienen que desarrollar. Las familias dicen que hay un antes y después. Un trauma es eso, es algo que hay un antes y después. La vida ya no es igual como subjetividades después de afrontar una situación así. Se topan con algo, con una dureza de la vida que los transforma. Los puede transformar en una reorganización productiva, creativa, o los puede hundir con la desesperanza y la desazón. Esas dos puntas van a estar en la vida de una familia a medida que el niño crece. Y tengo que decir que a medida que van atravesando etapas, sobre todo etapas de cambio o de transformación,
como puede ser la entrada en el jardín, la época del aprendizaje de la lectoescritura, etc., en esos momentos vuelven a revivir el trauma, el duelo y el dolor, la herida se vuelve a abrir y vuelven a tener que afrontar, tal vez en menor medida, pero vuelven a toparse con la realidad que en cierto aspecto tuvieron que negar para poder seguir adelante. Es inevitable tener que hacer una negación, porque si alguien que ha vivido algo así está todo el tiempo sufriendo por lo que no fue, no puede hacer nada. Necesita ir subsanando, necesita negar un poco, hacer una negación que sea operatoria para llevar adelante y asumir al niño como un hijo y libidinizarlo. Una crisis puede ser... No toda crisis es patológica. Una crisis puede ser la oportunidad, esto es muy conocido, de una transformación, ¿sí? Pero requiere un trabajo psíquico importante. Cuando digo la familia, me refiero al niño, a la relación de los padres con el niño, dificultades ahí, la relación de la pareja, que se puede ver perturbada, y esto tener consecuencias a lo largo de los años, la relación de los hermanos, hay que tener en cuenta el impacto que tiene sobre los hermanos, porque ellos son los que van a continuar la vida con el hermano, con las dificultades. Y eso implica también una cuestión que tienen que poder resolver. Los padres siempre están sufriendo, pensando qué va a hacer cuando ellos no estén, ¿sí? O sea que cuando digo la familia me refiero a los distintos miembros de una familia que puede plantear síntomas o dificultades. Y, por supuesto, también el propio niño discapacitado, como consecuencia de la dificultad que puede tener la madre para aceptar el hijo, o la dificultad que puede tener, al contrario, para soltarlo, digamos, porque una de las cosas que se ve muy comúnmente, Maud Manoni fue la primera psicoanalista que estudió esto y nos enseñó a todos hace muchos años que en la relación del niño, en el caso de ella retrasado, y su madre, se puede dar una relación simbiótica y que trabe el desarrollo subjetivo del niño. Frente a todas estas cosas y muchas más, es muy importante que como profesionales, ante todo, sepamos comprender la dureza y lo doloroso que están atravesando los padres. La actitud enjuiciadora, prejuiciosa, crítica, inconsciente nuestra o consciente, es muy importante ponerla entre paréntesis y pensar que si una madre se ha cerrado con su niño, por decir así, un caso que recibí la semana pasada, un chico con síndrome de Down, que tiene 10 años, bueno, hay una crisis importante y con esto vamos a dar lugar a las preguntas, un chico que estuvo en una escuela normal y en el último año hizo un crack, ¿sí? Y dejó de querer ir a la escuela y no quiere ver más a los chicos, ¿sí? Y los padres están totalmente conmocionados y sufriendo porque el chiquito, yo no lo vi porque ya tiene una terapeuta con la que no pude hablar, estoy seguro porque lo he visto en otros casos, pero en este caso es el síndrome de Down, podría ser otro tipo de problemática. El niño criado en un ambiente normal, en algún momento le cae la ficha de que él no es normal, de que él es distinto. Y eso, si no se lo va elaborando junto a lo largo del tiempo con un chico, porque los padres, por la negación, justamente, por la negación para ayudarlo a que se desarrolle con las mejores intenciones, en algún momento el niño hace una crisis de quiebre psicótico o de rechazo a la realidad. Eso yo lo he visto con mucha frecuencia y lamentablemente tengo que decir que, si la terapéutica ha ayudado
y la inclusión de los niños en escuelas comunes ha ayudado a muchas cosas y ha sido muy beneficiosa. Por otra, trae estos problemas con los que hay que trabajar. No hay que negar la inclusión, sino que ir trabajando porque los chicos son conscientes del mal que tienen. Y lo que descubro es que la mamá se había dedicado a este niño. Esto había traído como consecuencia que sea un chico, parece inteligente, pero que con poco lenguaje, con limitadísimo lenguaje, lo cual era entendible que ya la relación con los padres se le complicara porque le fallaba la comunicación. El padre no lo entendía muy bien ya. Pero ella, llorando, me decía bueno, que ella hizo todo lo que podía y ha estado pendiente de ese niño y ha sido su manera de reparar el daño que tenía el hijo. Bueno, ayudar en esa situación es comprenderla, no es juzgarla, porque se apropió del hijo, algo así. Estos son conceptos muy contraproducentes, si están en nosotros. ¿Sí? Hay que ayudarlas a elaborar eso. Eso no se resuelve por una indicación o una crítica. Los padres sufren, por un lado sufren por el niño y sufren por ellos. El niño con discapacidad trae a los padres un sufrimiento, a veces uno u otro, a veces los dos, un sufrimiento por el niño. Es decir, se identifican con él y sienten el dolor de las limitaciones que tiene el niño. Pero al mismo tiempo, y en algunos padres sobre todo, sufren por ellos, sufren porque no se les ha cumplido el niño que esperaban y ha caído los ideales y eso sienten como un fracaso de lo que querían ver realizado en el niño. ¿Sí? Con esto he tocado un montón de temas a propósito y podemos retomarlo si iniciamos un diálogo ahora. Usted habla sobre lo normal, sobre lo no normal. ¿No le parece que se puede trabajar con las familias, con los niños y con los docentes sobre este paradigma? Sí, por supuesto. El criterio de normalidad es no depende solo del sujeto, depende del medio, depende de la sociedad y es relativo a eso. Entonces sí, hay que trabajar qué es normal y qué no lo es. Lo que no se puede obviar es que las limitaciones que tiene un niño las tiene. Pero también hay que decir que una sociedad que brinda, este es otro problema que tienen que enfrentar los padres, las limitaciones que hay en la sociedad de recursos para facilitarle la vida a un chico con dificultades. Eso redundaría, como se puede ver en países del primer mundo, redundaría en una facilitación en la adquisición no solo de capacidades, sino en una facilitación que haría, en alguna definición de discapacidad que se dio, que no dependía del sujeto, sino dependía de cómo el medio lo significaba. ¿Sí? Esto es muy importante, estoy totalmente de acuerdo. Y hablando de discapacidad, le quería comentar que trabajo en un jardín de infantes, soy directora y tenemos un niño con silla de ruedas, hablando en una charla muy amena con el papá, que es con el que más tengo relación. Yo le comento que no me gusta el término discapacidad y no sé por qué, porque en realidad últimamente le estoy poniendo cuestión a todas las palabras y él me dijo, porque él presenta a su hijo como un niño discapacitado, es un niño, es. Entonces él me dijo que su hijo de alguna manera había que decirle y que en realidad Susana es discapacitado. ¿Usted qué piensa? No, hay que es un niño con discapacidad. ¿Sí? Hay que señalar eso porque rápidamente la significación cae a poner la discapacidad como el ser del niño. ¿Sí? Esto se ha sido muy estudiado y se ha señalado de muchas maneras. Es un niño con esa discapacidad, es un niño con síndrome de Down, es un niño con... Esto hay que imponerlo porque espontáneamente las familias tienden a cosificar el niño en un diagnóstico, ¿sí? En un nombre que sin duda es perturbador
para el desarrollo subjetivo del niño. Hay que hacerles creer o pensar y registrar que hay un ser que se está desarrollando, que está creciendo con sus posibilidades y sus limitaciones, ¿sí? Lo que no implica negar las limitaciones que tiene, porque en la medida en que el niño pueda conocer sus limitaciones, va a hacer los esfuerzos para superarla o para aceptarlas él también, ¿sí? Por supuesto, esto es más fácil decirlo así entre nosotros que el trabajo que tiene que hacer una familia para llevarlo adelante, ¿sí? Por eso hablo de un trabajo de acompañamiento, de sostén, de que tengan con quién hablar todo esto, porque los padres con un niño con estos problemas se pueden aislarse, sentirse que ya no forman parte de la vida común, que los otros lo van a rechazar, se identifican con el niño, con los problemas y caen en depresión o sienten desesperanza. Bueno, y si el medio en sí, además, es prejuicioso, eso conspira indudablemente contra un buen desarrollo. Muchas cosas van pasando, ¿sí? Esto es lo que quería señalar. Acompañarlos en poder hablar con alguien, por eso digo la orientación psicoterapéutica, de todo esto que implica no transformar la realidad, sino transformarse ellos por una elaboración y poder hacer catarsis, poder expresar sentimientos que tienen que ahogarse, ambivalencias que son muy duras en los padres, sentir que el niño lo quieren y al mismo tiempo no lo quieren como es. Esto es una cosa muy dolorosa y muy culposa para los padres. Hay que ayudarlos en esa elaboración. La ambivalencia es de la vida, es un sentimiento que se nos presenta a todos, pero en estos casos esas ambivalencias son reprimidas, sofocadas, pero tienen consecuencias, porque unos padres tienen que poder hacer un trabajo de expresar el shock que les ha provocado ese nacimiento y que va drenando, por decirlo así, es una metáfora, a lo largo de la vida. En los mejores casos, el niño es un hijo. El niño es un hijo, un amigo que tengo, un conocido, pero con el que tengo alguna relación frecuente, después de mucho tiempo que hacíamos unos trabajos, me cuenta que tiene un chico con Down, síndrome de Down, que ya tiene 22 años. Ah, le digo, no sabía, vos sabés que yo trabajé y todavía trabajo, pero hace mucho trabajé mucho. Mirá, fue duro, me dice él, fue duro. Pero vos sabés que ahora no puedo pensar la vida sin él. Esto me pareció de una verdadera elaboración. No puedo ya pensar la vida sin él, porque es muy vivo, no sé, le puso características, parece que es muy travieso o muy pícaro, etc. Pero habló de un hijo y me dice, ya no podría pensar la vida sin él, ¿sí? Este es un ejemplo que me dio la vida así y me conmovió realmente la manera en que lo dijo. La próxima pregunta viene desde uno de nuestros asistentes virtuales. Mire, doctor, allí en la cámara, la persona que va a dialogar a través de uno de nuestros compañeros de trabajo, a la izquierda, ¿tiene la cámara? Ahí está. Sí, doctor, aquí Fabiana Gilardoni de Posadas Misiones. Pregunta, ¿cómo trabajar con los docentes sobre los eufemismos impuestos en la sociedad? Que en vez de construir a la imagen del niño y la familia, lo etiqueta y limita. ¿Cómo trabajar con los docentes, me dijiste? ¿Me dijo? Sí, con los docentes sobre los eufemismos. Sí, por supuesto. Claro, porque la misma cuestión las tenemos que elaborar los que trabajamos con esta situación. No, por supuesto, en otra posición, pero tenemos que trabajarlo subjetivamente para poder entender lo que pasa con los padres. Bueno, es un trabajo interno. Yo trabajaba en una clínica hace muchos años y teníamos, era una clínica no de docentes, pero eran reeducadores, y teníamos reuniones donde
supervisión y análisis de todas las dificultades que encontraban ellos subjetivamente en el trabajo. Entonces, ahí aparecían los etiquetamientos, los eufemismos, las dificultades que tenían ellos con los padres, la censura que a veces los reeducadores tienen con los padres. Bueno, es la forma de trabajarlo. Hay que hacer un trabajo operativo, etcétera, porque hay que entenderlo como parte de una dificultad humana. Yo creo que hay que entenderlo porque ellos también tienen que elaborarlo. Tienen que elaborar qué es eso que no es exactamente lo mismo que otros, por decirlo así. Sí, los eufemismos, sí, estoy de acuerdo en elaborarlos y corregir, y hacerlos, más que mandar a corregirlos, hacerlo pensar. Porque lo que cambia en los seres humanos es pensar sobre eso que sale automáticamente. No tanto cambiémosle el nombre, entonces no digamos así, digamos, en vez de la etiqueta, digamos esto. No, hacerlos reflexionar sobre eso, ¿sí? Esto es mucho más transformador. ¿Sí? Porque conscientemente todo el mundo puede entender muchas cosas. El tema es una verdadera elaboración personal, que sea profunda, porque en la razón muchos nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? En la racionalización, pero después salen otras expresiones que están en nosotros y no son las que nuestra razón diserta. Repregunta a nuestro asistente virtual. Sí, ahora Laura de la Ciudad de Buenos Aires pregunta: doctor, ¿qué piensa acerca de los excesos de apoyos prescriptos por diagnóstico? ¿Qué consecuencias trae a las familias? ¿Cómo es? Del exceso de apoyos. Excesos de apoyos prescriptos por diagnóstico. ¿Excesos de terapias, me quiere decir? ¿Se refiere a eso? ¿Sí? Bueno, este es un problema complejo. Sí, son niños que tienen terapia de todo, ¿sí? Y cuando los padres tienen más disponibilidad económica, bueno, tratan de darle al chico todas las terapias posibles, ¿sí? Yo atendí varios años un chiquito con un cuadripléjico, o sea que no caminaba, yo lo tenía que llevar, tenía ya 10 años, 8 años, yo lo llevaba y él podía caminar, yo lo acompañaba de atrás. Y lo traté 3 años. Los padres tenían tenían posibilidades económicas y el niño tenía de todo, ¿sí? Tenía de todo. A veces hay excesos, sí. Yo he pensado que a veces hay excesos. Hay casos que he atendido que hay excesos. Al principio es muy importante que sea un solo terapeuta. En los primeros años, que sea un solo terapeuta el que hace el trabajo, ¿sí? En la estimulación temprana, yo siempre he pensado que sea un único terapeuta que condense todo lo que hay que hacer. Y luego se necesitan especialistas que puedan trabajar, supónganse, el lenguaje o los aspectos cognitivos y los psicomotrices muchas veces, que si lo puede hacer es bueno. Pero yo también me preocupa el exceso de terapia, porque el chico, eso puede dar lugar a una actitud maníaca, ¿sí? ¿Qué quiere decir maníaca? De negación de la realidad y pensar que con todo eso el niño va a ser normal, ¿sí? Haciendo mucho. Y el niño por ahí pierde tiempo de desarrollo afectivo que necesita. Pero los padres sienten que tienen que hacer mucho porque así por ahí van a tener, el niño se va a mejorar más rápido, va a recuperar capacidades más rápido. Sí, yo creo que hay que estar atento a eso. Hay una sobreoferta, ¿sí? Y departamentalizada en distintas formas de terapia. Y ahora hay más, ¿sí? Terapia ocupacional, socialización, hay muchas. Los padres están siempre dispuestos, pero hay que tener conciencia de cómo eso está influyendo en la vida familiar. Eso sería. Si eso está alterando la vida familiar, porque los hermanos se descuidan, porque la madre está yendo y viniendo, hay que ya poner una luz de atención y ver la repercusión que eso tiene en la familia, ¿sí? En la vida conyugal, ¿sí? Porque
todo el empeño, los hermanos pueden sentir que ellos ya no valen o que no tienen menos importancia y que todo se lo lleva el niño, ¿entienden? El niño que tiene problemas. Eso es algo que hay que evaluarlo en esos términos. A veces no se hace eso, se piensa en el niño y las terapéuticas que tiene que hacer. Sí, coincido con esa preocupación. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Susana Lopatini y trabajo en el Hospital de Rehabilitación Manuel Roca. No me queda claro el concepto de escisión que utilizó, es decir, porque hay una parte de esa negación de la cual pareciera ser funcional que no me termina de quedar claro cuál sería, porque el proceso de escisión yo al menos lo vinculo a un alejamiento de una parte de la realidad que no me parece que sea funcionalmente operativo. No es un alejamiento de la realidad, es una aceptación al mismo tiempo que una no aceptación. Todos nosotros, este es un mecanismo normal de todos en la vida. Esto sostiene las creencias. Sabemos qué, pero creemos, ¿sí? Sabemos que las brujas no existen, pero que las hay, para tomar algo común. Bueno, sabemos que el niño tiene dificultades, pero vivo con él no teniendo en primer plano todo el tiempo lo que le falta y puedo ver un lleno más que una falta. Esa va y viene, porque a veces ante una situación a los padres les cae el otro lado, ¿sí? Les cae el choque de vuelta con la limitación que el niño tiene. Por eso digo que eso va y viene permanentemente. Demasiada negación, a los padres pierden contacto con la realidad porque esperan del niño lo que no le va a poder dar. Como yo decía antes, demasiado creer en brujas, vamos a decirlo así. Bueno, vaya a saber a dónde nos lleva una bruja con los consejos que nos da, ¿entiendes? Con la sugestión que nos puede provocar. O sea que sería... Con todo respeto para las brujas. Sí, obvio. Sería que como si esa negación fuera sacar de foco, correr el foco, ¿a eso se refiere? Sí, digámoslo así. Sí, y entender que eso va y viene y no psicopatologizarlo como mecanismo. Hay que verlo psicopatológicamente cuando hay un exceso y eso da síntomas, porque no vemos el exceso, vemos conductas, vemos síntomas. Y ahí pensamos, acá hay una punta de la decisión, ¿sí? Bueno, insisto con el pullman. ¿Tenemos algo en el pullman por el momento? No. Bueno, aquí abajo había una señora que levantó su mano. Eso. Lo mismo que le pedíamos aquí a la colega, tu nombre y a qué te dedicas, en qué área, en qué lugar. Buenas tardes. Soy Elisa Mieras, de Mendoza. Soy psicóloga y estoy trabajando con sujetos con discapacidad que vienen a mi consultorio y que intento acompañar a los padres en este largo trayecto, ¿no? Para que sus chicos se incluyan principalmente en el nivel secundario. Y también estamos intentando empezar a hacerlo en la universidad también. ¿Discapacitados motrices? Discapacidad, son pacientes con trastornos psiquiátricos. Algunos pueden tener también dificultades a nivel intelectual y otros no. Claro. ¿Sí? Sí. Mi pregunta también las dos preguntas que han hecho fue las que nosotras también estábamos hablando, ¿no? Uno es, ¿por qué no empezar nosotros a generar otro término que no sea normal? Porque terminamos todos diciendo como normal entre comillas, pero intentar entre los que estamos acá, si alguno utiliza algún otro término, que podamos empezar a utilizar todos, pues nos pasa esto terminamos diciendo normal cuando queremos decir, no queremos clasificar, ¿no? Pero entonces en principio era eso, como dijo la primer colega. Y después, con respecto a escisión, que también fue lo otro que nos hizo ruido, pensaba si podemos utilizar lo que nosotros llamamos disociación instrumental. Sería parecido. Es lo mismo. Lo que pasa es que me gusta más el concepto de escisión porque, bueno, tendría que dar una explicación psicoanalítica, pero la disociación se sostiene en una escisión.
Me parece que la idea de decisión es más profunda, como proceso psíquico, digamos, sí, pero tiene un parecido con esa idea de disociación. Sí. Gracias. Lo que pasa que en psicoanálisis, para hablar de la aceptación y el rechazo del consciente, del yo, sería el concepto más usado por Freud y después por otros fue el decisión, en lo que tiene que ver con creencias y algo normal de la vida, por decir así. Por eso prefiero el decisión, pero va por ese lado lo que tú dices. Vamos hacia el otro. Respecto al problema, es algo para todos. El nombre normal y que nos sale a pesar de que no lo criticamos. Pero bueno, tenemos que analizar eso y qué efectos tiene. Nunca han encontrado respuesta a eso, de verdad. Vamos al otro lado del salón. Que levanten la mano, por favor, quien quiera hacer una pregunta en esta área. Acá bien. Allá atrás. Que Acá se bien. ponga de pie, así el doctor también la puede ver. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcela Murolo, vivo en Capital, trabajo en el Hospital Pena, soy psicopedagoga. La pregunta es, ¿qué pasa cuando los chicos se dan cuenta que son diferentes? ¿Y qué sucede con la sexualidad y con la pulsión genital que empiezan a tener los adolescentes y por ahí están en una escuela de formación laboral? Y tienen compañeros y compañeras, y qué sucede con los padres con respecto a la aceptación de la genitalidad de sus hijos. Hay algunas cosas que no entendí bien, pero si no te termino de contestar, volveme a preguntar. La primera es, bueno, ¿qué sucede cuando surge la sexualidad real, la genital, sí. Claro, con los padres, cómo se trabaja con los padres, cómo se trabaja con el niño, con la institución, si se cercena, si se da lugar. Y luego, bueno, cuando un chico cae en la cuenta que es diferente al resto de sus amigos, cómo se trabaja, si se Bueno, las experiencias que yo he conocido, son de chicos que hacen un crack en un momento, que sí que antes no se fue trabajando. Entonces, comenzar a trabajarlo cuando ha hecho la crisis y el crack, ya estamos con problemas. Hay que trabajarlo, pero ya es un problema. Lo razonable sería ir introduciendo esta idea a medida que un chico va tomando conciencia, por decir así. Porque es algo que cuesta decir a los docentes y a los padres, decirle, bueno, vos te das cuenta que es muy doloroso afrontar eso. Entonces se niega, se hace, y el niño nadie le dice, y él lo percibe, pero nadie se lo dice. Seguro que lo percibe, no hay duda que lo percibe. En habilidades, en competencias que tienen los que están alrededor de él, competencias físicas e intelectuales. Los chicos están con otros, lo perciben y lo sienten, pero no tienen palabras para eso. Y eso va tallándose en el psiquismo como una marca. Entonces habría que trabajarlo desde antes, no esperar el crack o no suponer que nunca que el chico va a estar siempre negando o creyendo que es como los otros. Ahí hay una negación profesional. Entonces, por ahí lo más razonable es empezar a trabajarlo desde antes, pensar eso. Yo no he visto trabajos sobre este punto. He conocido colegas que han trabajado mucho, inclusive que han hecho psicoterapia de chicos con síndrome de Down, es uno de los ejemplos, y que han logrado cosas maravillosas, porque son chicos que, por supuesto, con un desarrollo muy bueno, con capacidad, una mentalización muy importante, que asumían la identidad de tener el nombre de esa limitación que tenían. ¿Sí? Eso es posible, pero yo no he visto muchos trabajos en esto que estoy diciendo. Respecto de la sexualidad, es un gran lío, es un gran problema. Porque cuando los chicos entran en el secundario, ya en la edad, después de la pubertad, quiero decir eso,
además de lo que implica para los padres, es muy importante que la sociedad ayude en eso, brindando espacios donde los jóvenes puedan relacionarse entre sí. Entonces, es fundamental darles espacios para que puedan tener relaciones afectivas con el sexo opuesto. Por supuesto, yo no pienso sobre todo en la sexualidad, yo entraría sobre todo por el lado del amor. Y si la sexualidad llega, bueno, educarlos en la sexualidad, asistirlos, ¿sí? Pero ya que haya, favorecer relaciones amorosas, tiernas, verdaderas relaciones de atracción, es más importante que la cuestión sexual, propiamente la realización genital. Dentro de ese campo uno puede pensar eso. Lo que sí pasa es que la maduración pulsional real genera una descompensación en el propio chico psíquicamente. Entonces hay que ayudarlo a tramitar, como a un puber cualquiera, a tramitar esa nueva vivencia de su cuerpo y que tiene que trabajarla psíquicamente. Tiene que crear nuevas representaciones psíquicas para adecuarse a lo que su cuerpo le dice, a una nueva identidad, por decir así. Eso en un chico con discapacidad puede ser más traumático que en otro. Entonces hay que tener en cuenta eso. Por eso aparecen muchas veces, si la subjetividad no se ha desarrollado adecuadamente, aparecen masturbaciones compulsivas o actos complejos que hay que poder abordar. ¿Te he respondido? Bueno. Doctor, tenemos ahora una consulta de uno de nuestros asistentes virtuales, nuevamente hacia la cámara, y allí los muchachos le van a preguntar. Doctor, es una consulta de Graciela Armúa, de Reconquista Santa Fe. Doctor, ¿qué piensa de la estrategia de reducción de tiempos de permanencia en el jardín para integraciones de calidad? Lo primero no entendí. ¿Qué piensa la primera palabra? De la estrategia que busca reducir tiempos de permanencia en el jardín de infantes para lograr integraciones de calidad? La reducción. O sea, sí, doctor. Menos tiempo. Menos tiempo, reducir tiempos. A ver, si a mí me consultaran, y yo tuviese un buen diálogo con los docentes o la psicopedagoga que lo atiendo, la fonoaudióloga, ¿sí? Yo pensaría eso niño por niño. No tomaría un criterio general. Hay que pensar qué es lo mejor para ese niño en ese momento. No lo diría en general, porque a veces es mejor una cosa y a veces es mejor otra, ¿sí? A veces, digamos, ciertas limitaciones del niño por estar con chicos normales no va a recibir lo que necesita, ¿sí? Y otros sí, o al revés. Yo lo resolvería niño por niño. Lo peor que podemos hacer es hacer una generalización y definirlo en cada momento, porque lo que no es hoy puede ser en otro momento. Además, la inclusión, es cierto que es una tarea para los padres difícil, social, porque hay una lucha que tienen que dar, es conseguir espacios y lugares donde, si la inclusión no es en la escuela, pueda ser en campos recreativos, clubes, actividades de otro tipo, digamos. Es muy importante no pensar que eso es el único lugar en la escuela. Lo que pasa es que eso, una familia no puede armar una institución. Eso es parte, bueno, lo hacen las sociedades de padres, etcétera. Tienen que ligarse a eso. Es muy importante que los padres no se sientan aislados, ¿sí?, del mundo y que busquen los apoyos y las consultas que necesitan, que no piensen en autoabastecerse. Hay padres que han sufrido o han atravesado por lo mismo y puede ser una experiencia muy valiosa para ellos recibir cómo han hecho otros para resolver distintos problemas. Y en ese sentido, la comunicación con padres que también han tenido estas dificultades es muy útil por un modo de intercambio. Aquí adelante creo que había una pregunta, la señora que está allí a la izquierda. Si se quiere poner de pie, así los demás la ven. Su nombre, a qué se dedica. Me llamo Lorena Aguilera, soy psicoanalista también y trabajo en clínica y educación. Entiendo que la vivencia de muchas familias, de algunas familias que tienen hijos con discapacidad,
sea esta, ¿no? De, como dijo usted, un infortunio, un golpe duro en la vida. Me pregunto, eso sí, si eso no es efecto mismo de los procesos culturales de normalización y del paradigma médico que ha construido que la discapacidad sea vista así, ¿no? Y me preocupa que desde ámbitos de salud mental legitimemos que el duelo que tiene que hacer esa familia sea efectivamente, como mencionó, como hizo hincapié, en que, bueno, no tienen el hijo que querían tener y que no va a pasar nada de lo que deseaban que pase, ¿no? Algo así fue su enunciado. Me preocupa, no sé si le entendí bien, porque... Sí, yo dije que el duelo, el futuro va a ser distinto, sí. Claro, que el duelo, legitimar por un lado el trauma, ¿no? Que el trauma tiene que ver con que tener un hijo discapacitado, realmente la esencia de la discapacidad conlleve eso. Y por otro lado, bueno, esto de que si no, lo que tenemos que hacer es no ir en línea de despatologizar la discapacidad, como bien nos invita este Congreso a pensar. Más que una pregunta es compartir posición, ¿no? Sí, ya veo. ¿Qué es trauma? Todo lo que yo dije lo he visto en las familias que atendí. Lo he visto. Es decir, me lo dijeron ellos, no lo inventé yo. Es una constatación clínica que he tenido. Y los padres sufren por eso. Yo le puedo decir, bueno, pero no es igual, no se haga, qué sé yo. Hay mucho, sí, pero la mujer sufre porque el ideal del niño que tenía, el ideal fálico, lo que quieras. No quiero usar jerga psicoanalítica. Justamente por eso empecé mi intervención diciendo que entiendo que la vivencia es esa y también la comparto porque lo escucho en las escuelas, en el consultorio. Sí. Lo que me preocupa es legitimar eso como una vivencia que está bien, porque tener un hijo discapacitado y es tener un hijo anormal y no tendrá el mismo destino que cualquier otro niño, que cualquier otro sujeto. Eso me preocupa. Yo entiendo y comparto que esa sea la vivencia, pero lo considero un efecto de mecanismos socioculturales a esa vivencia. Está bien, pero son mecanismos socioculturales que son profundos en el inconsciente de la subjetividad. ¿En qué línea establecer entonces un trabajo terapéutico? No legitimándolo, ¿no? ¿Qué quiere decir legitimar? Porque yo diría al revés, porque si veo que los padres han sufrido una gran conmoción con eso, ponerle nombre a que se trata de un trauma es una ayuda psicoterapéutica. Muchas veces los pacientes viven situaciones o han vivido en su historia y no han podido saber que se ha sido algo traumático porque no se han dado cuenta, lo han vivido sin saberlo. Entonces, nombrarlo como trauma los ayuda a elaborar, no a otra cosa, no puedo decirlo de otra manera. Yo no he visto ninguna familia, aún en las mejores condiciones, que quisiera tener un hijo con discapacidad. Pero no solo por su narcisismo, por el niño. Porque no quieren que su hijo sufra por eso. No solo por el dolor narcisístico, sino por el propio niño. Hay padres que sufren por el niño, se compadecen de él en el mejor sentido y eso les permite ayudarlo. Pero nunca encontré una familia que quisiera tenerlo o que le parezca que es lo mismo. Yo no lo he encontrado. Lo que sí ocurre, y es un riesgo, aprovecho para decirlo, es que una desviación de la realidad es convertir al niño, también en una relación simbiótica, en un ser divino que está más allá del bien y del mal, sacralizarlo. Eso es también un riesgo que me parece que no ayuda, porque es el camino de la negación y convertirlo en un enviado de Dios, por ejemplo, o de alguna divinidad. En algunas sociedades, no recuerdo cuál ahora, en algunas sociedades, no sé si la maya, no me acuerdo. En alguna mexicana que había mencionado hoy justamente. Sí, en la mexicana se los adoraba.
¿sí? Exacto. Exactamente, eso pasaba. O sea que la cultura, la historia de la cultura ha producido distintas cosas. Hay sociedades donde les brindaban ayudas y se creaban instrumentos para ayudarlos. Hay otras que los alejaban, los excluían. Hace 50 años los niños Down estaban recluidos en una pieza, y hoy los tenemos en la vida como sujetos sociales y que disfrutan. Y eso es un beneficio para la propia familia, ¿sí? Eso es lo que creo. Allí en esta fila, alguien hacia el fondo, aprovechando que el micrófono está por allá. Aquí tenemos una señora. Si se pone de pie. Me interesó la parte donde usted hablaba de incluir a los discapacitados en el mismo nivel de humanidad que a las otras personas, y quería ver que viene en línea de lo que acababa de decir, ¿no? De esto de que se desplieguen como sujetos activos y como sujetos que disfruten de ser sujetos en la sociedad. Si nos podría dar algún indicador más para pensar este desarrollo subjetivo, afectivo y emocional, para poder acompañarlo desde las escuelas. El punto de partida es la familia, ¿sí? Es el punto de darle estatuto de un ser humano, de un sujeto, con sus sentimientos, etcétera, como los hermanos, que hay una subjetividad, que no es la falla, ¿sí? que es un ser con la falla. Esto se origina en la familia, eso primero. Si en la familia esto viene bien, el campo social tiene que reforzar eso, ¿sí? Y tratarlo al niño como niño, no como un niño, y reconocer en él su pleno, no lo que le falla, el lleno, no la falta, ¿sí? Eso es necesario, a pesar de lo que haya que ayudarlo, pero establecer una relación con otro como uno, del punto de vista de la humanidad, o como otro niño, porque somos adultos, pero que estamos ante un ser que va sintiendo la vida, tal vez entendiéndola más lentamente, captándola de otra manera, pero que hay una subjetividad. Esto hay que recalcarlo. Creo que ha sido un gran avance de la humanidad aunque, bueno, como les dije, no es todo a la misma línea, ¿no? La humanidad no avanza así, pero un gran avance ponerlos en términos levantarlos del carácter de la subhumanidad, ¿sí? Lo que pasa es que también en la historia los nazis, además de asesinar a los judíos y a los socialistas y etcétera, también masacraban débiles mentales, también los llevaban a las cámaras de gas, y a los pacientes psiquiátricos también. O sea que quiero decir que la propia humanidad ha producido fenómenos inhumanos, ¿sí? Eso es lo que se llama la inhumanidad de lo humano. Ese sería el extremo. Lo otro es considerarlos subhumanos como se los consideraba. Bueno, este es el gran avance que se ha dado en estos últimos 40 años, sobre todo. Sí. Todavía nos queda un buen rato, así que se van levantando muchas manos. Aprovechamos que tenemos el micrófono ahí. Yo soy Patricia Gómez, vengo de Cali, Colombia. Trabajo en la universidad y trabajo desde el consultorio. Quería preguntarle si usted nos puede dar a conocer algo sobre cómo se construye la subjetividad en chicos con autismo desde el psicoanálisis. No puedo hablar no estoy preparado para hablarles de autismo hoy. Me dediqué mucho al autismo hace muchos años, pero no tengo pacientes autistas hace bastante, y yo no hablo de lo que no tengo en mi clínica de cerca. Entonces, voy a decir teoría, que por supuesto conozco, pero prefiero no hablar. Sí tengo pacientes psicóticos, pero el autismo me ha sido muy difícil de seguir atendiéndolo porque es muy complejo. O sea que prefiero no contestar porque no estoy en condiciones de hablar eso. Hay gente mejor preparada que yo. Aquí adelante, por favor, el micrófono. ¿El muchacho de la campera? ¿No? Sí. Hola, buenas tardes. No, quería hacer una intervención un poco... ¿Tu nombre y Perdón. Gabriel Ochman,
Trabajo en el Hospital Argerich, en el equipo de salud escolar, también en la Facultad de Psicología, en la Cátedra de Psicología Educacional. Bueno, mi intervención tenía que ver un poco en línea con algunas de las intervenciones de las compañeras y en el sentido, bueno, de algunas cuestiones que me causaron como impresión en la forma en que usted eligió ciertas palabras para trabajar la situación que describía. O sea, sin meterme en la cuestión, obviamente, del trabajo clínico que usted está describiendo, creo que en el campo educativo y en el campo de la salud hay lo que llamamos prestar atenta atención a lo que sería lo que un autor trabaja como Meham, la política de las representaciones. Entonces, según la forma en que uno nomina, según los conceptos que uno utiliza para pensar el campo, es una cuestión política, en el sentido de que uno está pensando o está interviniendo solo con el nombrar y elegir unas palabras o otras, en todas las que son las disputas sociales, disputas culturales, que impactan concretamente en el campo educativo. Entonces, en ese sentido, creo que varias de las intervenciones están llamando la atención, ¿no?, con la utilización de este tipo de palabras, ¿no?, como lo normal, como la cuestión de, pareciera, de lo humano o lo deshumano en algún punto, con la cuestión del desvío, ¿no? Entonces, un poco la pregunta tiene que ver con cómo pensar en puentes, digamos, de encuentro, en todo caso entre perspectivas que al parecer no son diversas, porque después usted cuando explica las formas de intervenir pareciera como encontrarse en algún terreno común, pero digamos, le cuento que cuando se escucha, digamos, estas formas de pensar la situación, ¿no?, acá como decía la compañera, desde un enfoque terapéutico, yo no puedo meterme en qué efectos tiene en el enfoque terapéutico, pero sí, digamos, tengo, digamos, la necesidad de poner sobre el escenario que estas formas de nominalizar, ¿sí?, terminan teniendo efectos muy complejos a nivel de los trabajos en educación y en salud, o justamente de los puentes en educación y salud, que es el tema de este congreso. Entonces quisiera poner en discusión, digamos, que no son términos inocentes, que tienen que ver con una historia, con disputas, y que me parece que es necesario problematizarlos, digamos. Cuando uno vuelve a escuchar estos términos, digamos, incluidos con una mirada, digamos, terapéutica, también me parece complejo en algún punto, porque a veces la mirada también terapéutica pone esta idea de, bueno, este es un problema del que, digamos, no la idea de trauma, ¿no?, pone como algunos conceptos a jugar que parecería que la mirada educativa no puede intervenir, ¿no? Y entonces me parece que también es un problema, porque pareciera que ahí excluye, de algún modo, la participación de los actores de la escuela en estas situaciones, digamos, ¿no? Bueno, esto es un tema para el psicoanálisis. Estoy de acuerdo con que hay algunos temas que son para el psicoanálisis, pero venimos a tratar de ver cómo los trabajamos desde el espacio o el campo de la educación. Y en ese sentido, con la mayor de la humildad y las ganas de poner en discusión, me parece que no ayudan estos términos a avanzar justamente en cuestiones que puedan ir hacia una educación más inclusiva. A ver, yo creo que el problema es complejo. Complejo quiere decir que tiene varias dimensiones simultáneas, ¿sí? Y ninguna es ninguna es más importante que la otra. Puede ser que alguna sea dominante, pero la complejidad es parte del modo de abordaje de esto. Entonces, yo estoy tomando un aspecto de la complejidad, que es lo que más conozco, pero no estoy cancelando que hayan otras dimensiones, las del yo, las de la parte educativa, social, el desarrollo cognitivo. Lo que estoy tomando es una de las dimensiones. Simultáneamente están otras, ¿sí?, otros niveles, y hay que pensarlo complejamente, como dice Edgar Morin. Hay que pensarlo justamente en esa complejidad, sin creer que la síntesis está de alguno de los lados, ni del lado educativo, ni de este lado que es el que yo domino, o el escolar, etc. O el cognitivo, que es un aspecto fundamental para el desarrollo de los chicos con discapacidades. Entonces,
yo estoy aportando primero mi visión. Entonces, las palabras de mi especialidad son estas y no tiene por qué cambiárselas. Entiendo que si me encuentro con el campo educativo, voy a tratar de entender cómo piensan el problema, pero no lo voy a descalificar porque mis conceptos sean más verdaderos que el otro. Voy a intentar establecer puentes de diálogo, en qué nivel incide sobre lo que es mi campo. Y espero que lo que incide en mi campo sea tomado por el otro nivel, ¿sí? A mí, por ejemplo, yo trabajo con neurólogos o con médicos y me interesa que conozcan el aspecto subjetivo porque tienden a ser organicistas. Bueno, hay neurólogos que no, y en buena hora. Pero cada uno tiene su relativa independencia. No hay, hay dominancias situacionales en momentos. En mi trabajo con chicos discapacitados, yo he trabajado con fonoaudiólogas, psicopedagogas, psicomotricistas, terapistas ocupacionales y alguno más que no me... Y siempre tengo un diálogo permanente sobre lo que hacen. A veces hasta reuniones de equipo, y cada uno aporta su visión. O sea que el intercambio con el otro nivel me parece fundamental. No alentaría a que alguien crea que el campo que tiene es el privilegiado, desde el mío. No lo alentaría a creer eso, a creer que con lo que hace, que esta es la clave de todo. De ningunísima manera. El puente está ahí. Yo voy a las escuelas, a todas las escuelas de los chicos que he atendido con discapacidad, he ido. ¿Sí? He ido y me he informado, el chico sabe que voy, y he tratado de dar ideas, y ese es el intercambio. Mi manera de abordar es, sí, es psicoterapéutica, a eso me dedico yo, es niño por niño, pero en eso no tengo una visión dogmática. Que para decir el extremo, como lo dice Morán, o un pensamiento que sí quiera sintetizar toda la realidad. No, la realidad es compleja y tiene muchos factores, y yo los tengo muy en cuenta, porque así lo pienso, así hasta pienso el psiquismo. Que yo cuando digo psicoanálisis, les diría casi todas las teorías psicoanalíticas, porque cada una es una versión de las cosas. Pero del sujeto en general hay muchos niveles que hacen a la complejidad del sujeto humano. Esto es lo que te puedo contestar. Pero insisto, no tengo por qué renunciar a los nombres de mi especialidad y reconocer que hay otras maneras de nominarlo que sirven para cada campo. ¿Desde qué manera se puede trabajar con la familia, ayudar y sostener a la familia que tiene un hijo con discapacidad? ¿Se puede brindar alguna estrategia o de qué forma? Algo que no tuve tiempo de desarrollar es... Contestando tu pregunta, hay que estimular los factores resilientes que hay en una familia. Hay que estimularlos y promoverlos. La resiliencia es una gran oportunidad, es una gran idea para la transformación y lo que se tiene que afrontar. Y los estudios de resiliencia, en varios niveles, también están los del psicoanálisis, pero están en muchos campos, muestran que esas capacidades están en todos los sujetos. Entonces, hay que promoverlas, y eso es parte de nuestro trabajo, promover los aspectos saludables que hay en una familia que permiten transformarse y superar las adversidades, porque esa es la idea de resiliencia. Eso es lo que muestra Cyrulnik, que frente a adversidades las respuestas no son unívocas. Entonces, frente al trauma que puede haber sufrido, hay respuestas distintas de acuerdo a las capacidades resilientes que tiene la madre, el padre, la familia. A veces son menores, pero a veces están enfocados sin contar con esos factores resilientes. Me parece una idea fundamental para afrontar esto. ¿Te contesté? Aquí una señora, adelante. Si se pone de pie la va a ver el muchacho. Su nombre. Hola. Hola. Sí, Ana María. Me desempeño en nivel secundario en arte y en profesorado de formación docente en materias pedagógicas. Sin que pueda resignar su terminología que tiene que ver con su especialidad, me gustaría pensarlo desde el lugar docente, ¿no? En el aula.
Y por ahí pensarlo desde el lugar de una falta de capacidad en un área, no verlo como una discapacidad. Digo esto porque seguramente los niños que tienen alguna falta de discapacidad en algún área tienen otras capacidades que sería interesante explorarlas, poder descubrirlas y que seguramente todos nos vamos a sorprender de estas capacidades que en algunos momentos en el aula están ocultas, o sea, porque no las pudimos descubrir. Y me parece que desde, yo escuchando a los profesionales, ¿no?, que atienden los gabinetes, por ahí la orientación a la familia es que también ellos puedan darse lugar a descubrir esto de la resiliencia que recién usted hablaba, ¿no? Poder comprender e interpretar que los niños tienen otras capacidades y volviendo al tema de lo que, entre comillas, ¿no?, se denomina como normal, a los niños que son o que se consideran normales, también tienen potencialidades en algunas capacidades y en otras no. O sea, nosotros como docentes trabajamos en un grupo en general y bueno, en el tema de poder de alguna manera personalizar algunas, lo que ustedes ven como diagnósticos de patologías, que las hay muchos niños integrados en el aula, y poder vincularnos no solo desde los contenidos, sino también emocionalmente con ellos y poder interpretar cuáles son sus necesidades para poder trabajar con ellos, que sin duda nosotros trabajamos mucho en práctica docente con artes visuales y la verdad que descubrimos que los niños producen y producen muy bien. Y bueno, la pregunta, no sé si es una pregunta, pero por ahí es abrir puentes, abrir puentes para que, digamos, de alguna manera... Pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Lo que pasa es que me quedó como un estadio de resignación en que hay una discapacidad y uno lo tiene que aceptar como tal y que no hay otro camino. Lo tiene que aceptar la familia, lo tiene que aceptar el niño y como que no sentí que hubiera la necesidad de poder explorar o ayudar al niño y a la familia a explorar dónde están otras capacidades que no están tan visibles por ahí para lo social. ¿Se entiende a lo que voy? Me quedo pero como no es esto o lo otro, es esto y lo otro. Porque tiene otras capacidades. Entonces estás aceptando que hay algunas que están no, yo lo acepto. De hecho, bueno, entonces, cuando digo ayudarlos a constituirse como persona, me estoy refiriendo a todo otro área que tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Yo no estoy en contra de eso. Lo que pasa es que creo que hay una privación que existe y que tiene un límite, y eso es una realidad, no lo podemos negar. Que eso no tiene que sintetizar al sujeto, por eso trabajo. Sí, todos tenemos límites, no solo los niños con alguna discapacidad, como usted... digámoslo ya. No, yo digo esos límites. No digo límites en general, esos límites. Los límites no son universales. Yo tengo límites para una cosa, tú tienes límites para otra, etcétera. Son límites, son específicos. No son, todos tenemos límites y es una entelequia general. Este límite para esta persona es este, para este otro es este otro. Para esto hay que singularizarlo. Sí, por ahí abordar, digo, en esto de tejer puentes, ¿no? Alguna estrategia o alguna orientación a los docentes, cómo manejar esto en el aula, esto de poder descubrir que hay otras, porque lo que se ve muchas veces en las escuelas, y muchos estarán de acuerdo, nosotros visitamos en prácticas docentes desde hace 9 años en escuelas inclusivas, y lo que se ve es que realmente la inclusión no es tal en muchas escuelas, porque se los deja o porque también la omisión o la indiferencia es una exclusión. Por supuesto. Y bueno, entonces me parece que habría que orientar a los docentes en estrategias y también el acceso a material, ¿no?, informativo en marcos teóricos y poderlo llevar a la práctica además, ¿no? Tal vez deben existir una gran cantidad de docentes que no están preparados para arreglarse con un niño incluido. Entonces, eso es parte de la dificultad. Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que sea promover una mejora en la formación educativa y en el trabajo docente. En la formación docente inicial y continua. Bueno, sí, por supuesto. Gracias.
Bueno, da la sensación de que podríamos seguir un buen rato, pero se nos terminó el tiempo. El aplauso es para el doctor, claro. Él es Iván Larroque y va a presentar un fragmento de su espectáculo Sintaxis, un orden colectivo. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien. Veo que trabajando mucho y muy concentrados, ¿no? Sí. Bien. Voy a distraerlos un momento, justamente en este momento que tienen para distraerse, ¿verdad? Bien. Hoy estoy especialmente emocionado porque, bueno, suelo presentarme frente a un público mucho más pequeño. Pequeño, quiero decir, chicos y chicas, nenas y nenes. No un público tan experimentado como ustedes. Yo soy esdrújulo. Empiezo con y termino con esdrújulo. Estoy letrado. Que hago mi letra. Varios de ustedes también, ¿verdad? Claro, sí. Suelo traer y llevar historias, cuentos muy divertidos, cuentos aburridos, alegres, otros tristes. Pero hoy traje para ustedes una cosa muy interesante. Se las muestro. Un poquito más, ahí está. No. A ver. Este. No. Muy largo. No. Un plomo. Sí. Acá. No. Sí. No. Este no. No. Este no. Ahí va, ahí va. Para mamá, ya voy. ¡Oh! Ah, sí, sí. Muy interesante. Sí. Ah, una cosa. Una. Oh. Una. La A. Sí. Fa. La A. Pala. La. Pala. Labra. La. Palabra. La palabra nombra.
La palabra es el nombre de las cosas. Porque los que saben contar cuentan sabiendo que el nombre de la cosa es la cosa que el nombre nombra, ¿no? Oh, Romeo, Romeo, ¿serías tú Romeo, aunque Romeo no fuera tu nombre? ¿Y una rosa cambiaría su perfume al cambiar su nombre? La palabra pelota es redonda. O redonda es la pelota. Me inspiré un poema. Con una pelota, mi pelo tapé, lo tapé. Con una pelota, él taló un hermoso pétalo. Con una pelota, alguien, mi Lope, taló. Con una talope, el P, el quién, el P, el, no, el, sí, el lo, el P, no, ¿quién fue que, el lo, y el lo, acá, el lo, acá está, y el P, ¡au! Me golpeé el P, con una, sí, con una pelota, yo jugué, pues como que re poeta, ¿no? Como un momento poético, poetizo, un poema, ¿no? Sí. Bueno, gracias. ¿Por qué? Espera. Porque para los que se quedaron con ganas de escuchar un cuento, me voy a invitar a que ustedes me inviten a sus escuelas, sí, o a evento, cualquier evento relacionado con la promoción a la lectura, ¿verdad? Sí, una feria del libro, un libro de feria, sí. Sintaxis, un orden colectivo. Gracias. Que sigan trabajando. La P, la PA, chao, gracias. El lo, sí. Aplauso para Iván Larroque. Gracias. Sí, el P, me llevo la palabra. Sí. Chao, me lo dejo todo, chao.